Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Y habiéndolo encontrado, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así su palabra. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados, por favor, acompáñenme, inclinen su rostro y oremos a nuestro Señor. Padre bendito, Oh, sí, Señor. Padre celestial, tú que eres Oh, tan sí, grande, tan sí, misericordioso, Señor. mi Dios. Tú has dispuesto a dejarnos esta tu palabra, la palabra profética más segura, donde encontramos con certeza lo que tú has dicho. Y también situaciones que tú permitiste que quedaran guardadas en tu palabra para que el día de hoy nosotros reflexionáramos en ella. Dios bendito, estamos en un mes especial, recordando tu gracia para con nosotros, pero también no queremos dejar de recordar la importancia del llamado que tú nos has hecho a seguirte. Mi Dios, te rogamos que tú nos instruyas por medio de tu palabra, que tú confrontes nuestro corazón, quebrantes la dureza que puede existir en nosotros a la hora de acercarnos a tu palabra. Mi Dios, que tu palabra, que es espada de doble filo, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, partiendo las coyunturas, partiendo todo nuestro interior, moldeándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, gracias. Gracias te damos por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que están conectados. Padre bendito, gracias por tu hermosa verdad. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos confronte, nos instruya. Y todo esto para la gloria de tu nombre. Mi Dios, muchas gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Como lo saben, durante las semanas anteriores hemos estado hablando sobre el llamado del Señor a ser discípulos de Él. Y vimos, ¿cierto?, cómo, o ya analizamos a dos de esos aspirantes al discipulado. Primero era un escriba, era un hombre docto, un hombre dotado, un hombre versado, que vivía una vida acomodada. Se muestra ahí, de acuerdo al relato, que era un hombre proactivo, puesto que tuvo la iniciativa, el deseo de querer seguir al Señor Jesucristo. Pero nos encontramos que él tuvo un gran problema, que el Señor Jesucristo lo hace notar. Y este es que él tal vez no midió el peso y las consecuencias que significaba seguirle. Y eso es tremendo. Es tremendo porque cualquiera podría estar contento de que alguien importante le siga. Podría ese bien haber sido el caso de nuestro Señor Jesucristo, que si en su corazón hubiese estado el deseo de ser popular, el escriba, este escriba, claramente era un buen modelo para que otros escribas y gente de su clase le siguiera. Pero el Señor Jesucristo no quiere que las personas le sigan simplemente por querer ganar adeptos. Él no está interesado en que las personas le sigan sin conocimiento. Él quiere que cada una de aquellas personas que le van a seguir sepan a qué se están enfrentando. Probablemente, como le decía este hombre, no midió el desprendimiento que involucraba seguir a nuestro Señor. Y eso, obviamente, nos habla de un costo. Concluimos que el Señor quiere dar a conocer a las personas cuál es el costo de seguirle.
Evidentemente, el costo de nuestra salvación fue asumido por completo por el Señor Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Sin embargo, el hecho de seguir a Cristo involucra un costo. Y es lo que, como les comenté con anterioridad, se conoce, por lo menos en economía, como el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la mejor opción a la cual tú renuncias por adquirir una cosa. No tiene que ver con un valor económico necesariamente, no tiene que ver con un valor eh, objetivo, sino muchas cosas involucra este costo de oportunidad. Y el Señor Jesucristo quiere que las personas que le van a seguir sepan cuál precisamente es el costo que deben asumir. También hablamos de otro hombre, la semana pasada precisamente, pero en esta oportunidad fue él quien recibió la invitación directa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el caso de este hombre que consideramos la semana pasada, él entendió que habían cosas importantes que debía hacer primero. Y ahora bien, podemos ver en su persona, en su actitud, en su reacción, dos errores que es muy común que personas cometan. El primero es que seguir a Cristo no era su prioridad. Hermanos queridos, debemos saber que si vamos a seguir a Cristo, Él necesita ser la prioridad de nuestra vida. Si Él no es la prioridad de nuestra vida, realmente estamos perdiendo nuestro tiempo. El Señor dice en su carta a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, le dice a ellos que porque no son ni calientes ni fríos, sino tibios, Él los va a vomitar de su boca. Hermanos queridos, debemos saber que si vamos a seguir a Cristo, debe ser con todo. No puede ser a medias tintas. No puede haber algo más importante que seguir a Cristo. Y esto es una pared con la cual muchas veces nosotros nos hemos golpeado, porque estamos en la constante lucha frente a algunas cosas que son importantes, pero que realmente deben ser puestas en un segundo plano cuando se trata de compararlo con el seguir a Cristo. Y ese fue el impedimento que este hombre tenía. Él consideró que era una buena excusa ir a enterrar a su padre antes de seguir a Cristo, pero no hay excusa que valga. No, el llamado al evangelio, el llamado a seguir a Cristo no es algo que se pueda postergar. Y ese es el segundo error que cometió. Él pensó que tenía tiempo suficiente para poder volver a seguir a Cristo. Muchas veces vivimos pensando mañana lo hago, postergamos y postergamos, pero finalmente nunca concretamos. El llamado del evangelio no debe ser postergado. Si tú quieres ser realmente un discípulo de Cristo, tú no debes de ninguna forma postergar ese llamado soy. El escritor de Hebreos, citando Salmo, dice, si oyereis hoy, su voz, no endurezcas tu corazón. Y ese es el llamado al discipulado. Si oyes hoy la voz de Cristo, no endurezcas tu corazón. Síguele, síguele. Y eso es lo que estuvimos analizando la semana pasada. Hoy es el Día del Niño, eso es lo que celebramos en nuestro país. Pero la verdad es que para seguir a Cristo no se debe ser niño en ese sentido de la inmadurez. Se debe asumir el costo de oportunidad de seguir a Cristo con mucha prestancia y con mucha responsabilidad. Seguir a Cristo es un asunto serio. Seguir a Cristo no implica hacerlo a mi medida, no implica hacerlo como yo quiero, cuando yo quiero, sino que tiene que ver netamente cómo Él nos lo ha solicitado. El cristianismo no es como la política, queridos. Un político se inscribe en un partido y cuando las ideas de este partido van separándose de sus ideales, esta persona simplemente renuncia a ese partido, se va a otro o bien crea uno propio. El cristianismo no es así. No es así. Simplemente seguimos a Cristo, no se trata de nosotros, se trata de Él. Seguir a Cristo no es bajo nuestras condiciones, sino bajo las suyas. Así que, si vamos a seguir a Cristo, tenemos que conocer por lo menos estas tres cosas importantes, queridos. No va a ser fácil. Si es necesario, vamos a tener que renunciar a nuestra comodidad, a nuestro status quo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que aquellos que nacen de nuevo son como el viento, no saben ni dónde vienen ni a dónde van. Y de alguna manera es lo que sucede con nosotros.
Tenemos que saber que si vamos a seguir a Cristo, probablemente vamos a tener que romper algún esquema en nuestra rutina. Tienen que haber sacrificios. ¿Por qué? Porque el que ama su vida la va a perder, pero el que aborrece su vida y la pierde por causa de Cristo la va a ganar. Eso fue lo que dijo el Señor. Así que, amados míos, debemos entender eso. Debemos asumirlo en nuestro corazón. Debemos saber que el llamado a seguir a Cristo es un llamado a renunciar a la comodidad. En segundo lugar, no existe nada que tenga más importancia que el reino de Dios. No hay nada que tenga más importancia que el reino de Dios, y lo vimos claramente en el ejemplo de este hombre que simplemente solicitó tiempo para ir a enterrar a su padre. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Deja que las personas de este mundo se ocupen de las cosas de este mundo. Tú sígueme, ocúpate de aquello que realmente importa, de mi reino, el reino de Dios. Amados, ese es el segundo elemento que tenemos que saber si es que realmente queremos seguir a Cristo. Y el tercero es que no podemos empezar mañana. Tiene que ser hoy. Tiene que ser hoy. Quizás alguna vez tú escuchaste que para ser cristiano bastaba con hacer una oración. Señor, te abro mi corazón, te abro mi vida. Tal vez pensaste que era suficiente con invitar al Señor a vivir en tu corazón. Pero déjame decirte que eso es totalmente insuficiente. Tiene que ver mucho más con eso. Ser cristiano, seguir a Cristo, no implica simplemente ir a la iglesia o conectarte una vez a la semana, hacer buenas acciones, ofrendar una que otra vez. No, eso no es ser cristiano. Eso no es ser creyente. Eso no es ser un discípulo del Señor Jesucristo. Hermanos míos, hay muchas personas que piensan que son creyentes o discípulos de Cristo porque saben algo de Él. Hay muchos periodistas deportivos que creen que por leer estadísticas, por conocer un poco la historia, por haber visto uno que otro partido, saben de fútbol o se consideran expertos en fútbol. Sin embargo, otra cosa es con la pelota en los pies. De la misma forma es el cristianismo. No podemos nosotros pensar porque sabemos algo de Cristo, porque conocemos algún versículo, porque de alguna forma tenemos un entendimiento de algunas verdades quizá un poco más profundas, somos cristianos. Seguimos a Cristo, somos discípulos de Cristo. No, eso es mucho más profundo que ello. Y esta serie que estamos revisando en función a el discipulado, titulada Siguiéndole, busca precisamente eso, volver a la raíz del discipulado. Como un predicador antiguo decía, un discipulado radical, único y verdadero. Ese es el discipulado del Señor Jesucristo. Y a ese llamado te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Ahora bien, estamos analizando precisamente cómo es el llamado de Dios por medio de Jesucristo y cómo lo hizo Él a personas particulares, eventuales. En esta oportunidad estamos viendo cómo llamó a Mateo. Y vamos a estar analizando este segmento desde el versículo 9, del capítulo 9 de Mateo, hasta el versículo 13 en dos partes. Hoy vamos a estar viendo la primera. Y la forma en la cual vamos a estarla abordando es para que comprendamos cómo es que debe ser el seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Cómo debemos ser nosotros. Cuáles son, entre comillas, las cualidades que deben existir. ¿Cuál es el perfil del cargo? Trabajé varios años en recursos humanos y una de mis responsabilidades precisamente consistía en reclutar personal. Consistía en ir seleccionando las personas idóneas para cumplir vamos a armar el puzzle. para cumplir ciertas exigencias que su trabajo demandaba. Ahora bien, una de las cosas que era muy importante para mí era conocer cuál era el perfil del cargo. Porque conociendo el perfil del cargo, me era fácil poder comparar las habilidades duras y blandas de la persona y poder seleccionarlo en función del cargo. Básicamente, en este pasaje vamos a estar viendo, en su primera parte, cuál es el perfil del cargo del discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a extraer dos principios. El primero es que el discípulo obedece al llamado. El segundo principio que vamos a estar viendo es que el discípulo real, genuino, comparte la gracia que recibió.
La temática principal o el lema de este sermón podríamos resumirlo en la siguiente frase: solo alguien que se considera pecador y reconoce quién le está llamando, deja todo lo que hace por seguir a Cristo. Amados, ese es el perfil macro, el objetivo del perfil del discipulado. La persona que va a ser un discípulo de Cristo es alguien que se considera un pecador y que reconoce que quién le está llamando, que es Dios mismo quien le está llamando. Y por otro lado, que deja todo lo que está haciendo por seguir a Cristo. Ahora, cuando vemos esto, cuando vemos este pasaje, es imposible no hacernos ciertas preguntas sobre este personaje interesante que vemos ahí. ¿Quién era Mateo? En primer lugar, cabe señalar que en los 13 evangelios sinópticos aparece esta escena que acabamos de leer hace un momento atrás. El llamamiento de Leví o el llamamiento de Mateo. Pero en el caso de Marcos y Lucas, se conoce como el llamamiento de Leví, hijo de Alfeo. Ahora, recordemos que la tradición asume que el Evangelio de Mateo fue escrito precisamente por Mateo. Y Mateo correspondería a Leví, hijo de Alfeo. Por tanto, de ninguna forma habría una contradicción. Simplemente Mateo se describe a sí mismo con el nombre de Mateo y no con el nombre que es conocido por los demás evangelistas. Leví era un nombre común. Leví era un nombre común para un judío. Recordemos que el tercer hijo de Jacob con Lea tuvo ese nombre precisamente, Leví, de donde vino la tribu de Leví, cuyos hijos fueron Coat, Gersón y Merari, de donde vino toda la casta sacerdotal de Israel. De manera que este hombre tenía un nombre original, el cual era Leví, un nombre bien popular, digámoslo así. Pero este nombre, Leví, significaba unido, era alguien unido. Ahora, muy probablemente el motivo por el cual el mismísimo Mateo narra esta historia llamándose a sí mismo Mateo es porque el nombre Mateo lo recibió luego de seguir a Cristo. Leví, para él, representaba su vieja identidad. Para él, Leví implicaba el viejo hombre. Para él, Leví significaba un recaudador de impuestos, un publicano, que es justamente lo que vamos a estar definiendo en un momento más. Él se llama a sí mismo, en su propio relato del Evangelio, como Mateo. Mateo es una palabra griega que deriva de matiatos, y también del hebreo, que es matitía. Y ese nombre significa algo maravilloso, significa don de Dios, don de Yah, regalo de Yah, Yah haciendo alusión al nombre de Dios. Eso es lo que significaba. Él prefería ser conocido como el regalo de Dios. Ese era el motivo por el cual él también elige llamarse a sí mismo dentro del relato del Evangelio como Mateo. Ahora, ¿quién era este Mateo? Ya lo sabemos, el texto nos lo dice ahí. Dice que él estaba sentado en el banco de los tributos públicos. En otras palabras, él era un publicano o un recaudador de impuestos que estaba sentado en un lugar. La versión Nueva Traducción Viviente, cuando habla de este evento, dice que él estaba sentado en la cabina de los impuestos. Ahora bien, ¿qué era esto? ¿Qué significaba esto? Los impuestos es algo que ciertamente hoy existe, que cada vez se carga más la mano, pero que no es algo nuevo, es algo muy antiguo, y el Imperio Romano se caracterizaba por instaurar muchos impuestos en los pueblos que subyugaba. Ahora, estos impuestos precisamente eran para Roma. Habían varias localidades, y cada localidad se le encargaba a un encargado que tenía la misión de reclutar a recaudadores de impuestos. Ahora bien, estos hombres que eran originalmente de la propia nación, ni siquiera eran escogidos, ni siquiera eran invitados a participar en este oficio.
eran ellos mismos quienes iban a un tipo de subasta en la cual el que más ofrecía, el que daba una mejor oferta, se quedaba con el título de recaudador de impuestos. De manera que él, Mateo, pagó para ser recaudador de impuestos. ¿De quiénes? De los romanos. Entonces imagínese la escena, imagínese el carácter de este hombre o la visión que las personas tenían de este hombre. Un recaudador de impuestos. Primeramente trabajaba para el imperio que estaba dominando su nación, el imperio opresor. Ese era Mateo. Era un hombre que servía a Roma. Pero por otro lado, vemos a un hombre que pagó para ser mal visto socialmente con un solo fin, el fin de enriquecerse. ¿Por qué motivo? Porque Roma no le pagaba a los recaudadores de impuestos. Ellos mismos pagaban para tener el cargo y para generar recursos, recuperar la inversión y hacerse ricos. Ellos cobraban impuestos por sobre lo que el imperio les pedía. Y esa era la ganancia, y por eso ellos se aprovechaban de los contribuyentes exigiéndole impuestos mayores a los que los mismos romanos exigían. Por tanto, eran personas sumamente odiadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque eran usureros, usufructuaban, trasquilaban a la gente. Ahora habían bastantes tipos de impuestos. Lo más probable es que los impuestos que Mateo se dedicaba eran los impuestos de intercambio o transporte de carga, de comercio, ¿ya? De mercadería de un terreno a otro. Lo más probable es que Mateo se haya dedicado a eso. Sin embargo, eso no le quitaba el peso social que involucraba el ser un publicano. Ser un publicano. Entonces, la verdad es que era un trabajo sumamente odiado, bien remunerado, eran personas que alcanzaban un estatus económico bastante considerable, mucho más que los pescadores, pero a costa de tener una mala fama, una mala reputación ante las demás personas. Así era Mateo, ese era Mateo, un hombre odiado. Imagínese usted Zaqueo, que aparece más adelante en el relato del Evangelio. Zaqueo no era un publicano como Mateo. Zaqueo era el jefe de los publicanos. De manera que cuando en su momento lleguemos a la historia de Zaqueo, vamos a poder ver el odio y la carga que había sobre la espalda del mismísimo Zaqueo. Pero en fin, Mateo es un hombre pecador, es un hombre odiado por su propio pueblo, un hombre usurero. Sin embargo, vemos acá que el Señor Jesucristo lo llamó. Lo llamó. Y aquí es donde vamos a empezar ahora a ver cuáles son las características, el perfil del cargo descrito aquí en la persona de Mateo. El primer punto es que él obedece el llamado. El texto lo señala, dice que el Señor Jesucristo se acercó al lugar donde Mateo estaba sentado. Eso confirma nuevamente, amados queridos, que es el Señor Jesucristo quien llama. No es de otra forma. Mateo no lo estaba buscando. Mateo probablemente había conocido de él, había escuchado de él, había tenido probablemente sus conflictos internos sobre qué pasaría si él tuviese que encontrarse con Jesucristo. Pero aquí no dice que Mateo estaba buscando al Señor. Aquí no dice eso. Él dice que estaba sentado trabajando cuando el Señor Jesucristo se acerca y lo llama. Un autor dijo, Cristo es hallado por los que no le buscan. Cristo habló primero aquí. No le escogimos nosotros a Él, sino que fue Él quien nos escogió a nosotros. Y nunca debemos olvidar eso. Nunca olvidemos la elección divina. Es Dios quien nos escogió. Es Dios quien nos llamó. Él se acercó a nosotros. Él estaba trabajando, probablemente contando el dinero de la usura que había recibido recién. Pero la verdad es que él nunca tuvo la actitud o el deseo de seguir a Cristo porque él no le fue a buscar. Nadie busca a Dios. Dios nos busca a nosotros.
Pablo, los romanos, citando el Salmo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 11. Queridos, ninguno de nosotros buscó a Dios y eso debemos recordarlo. Y no me voy a cansar de recordárselo. Usted no escogió seguir a Cristo. Cristo escogió llamarte. Cristo se acercó a ti, Cristo se acercó a mí. Y un día cuando nosotros estábamos haciendo cualquier cosa, X cosa, Él se acercó y nos llamó, nos dijo, sígueme. Sígueme. ¿Pero qué significa sígueme? La estructura gramatical de esta palabra, de esta expresión, nos muestra que era una orden. Era un verbo imperativo, sígueme. Pero no solo eso, queridos. Era un verbo imperativo en tiempo presente que involucraba una respuesta inmediata de parte de aquel que estaba siendo interpelado. Es decir, el Señor Jesucristo, parafraseando o lo que Él le dijo en esa expresión sígueme es, Mateo, deja de hacer lo que estás haciendo, sígueme inmediatamente. Todo el poder de esta expresión sígueme es lo que le acabo de decir. Mateo, deja de hacer lo que estás haciendo y sígueme. Es la misma expresión que le dijo al joven que quería enterrar a su padre. Esta es la misma expresión que el Señor Jesucristo le había dicho con anterioridad tanto a Pedro y a Andrés y a Jacobo y a Juan. Pero la verdad es que la respuesta de Mateo es distinta. Pese a que todos le siguieron, salvo este joven que vimos la semana pasada, que no lo sabemos, pero tanto Pedro, Andrés, Jacobo y Juan siguieron al Señor. Pero el costo de seguir al Señor fue distinto en el caso de Mateo. Francisco La Cueva dijo con respecto a este verso lo siguiente. Dijo, el poder de la gracia divina responde y supera todas las objeciones. Mateo dejó así su oficio y todas las esperanzas de ser promovido dentro de él. Y aunque los discípulos que habían sido pescadores les hallamos después ocasionalmente pescando, nunca volvemos a ver a Mateo en su oficina. Ciertamente esa orden directa, esa orden instantánea que el Señor quería que Mateo respondiera, fue la misma que recibieron hombres anteriormente. Pero los hombres anteriores, pese a que muchos de ellos son más importantes en nombre, lo que respecta a Pedro, lo que respecta al mismísimo Juan, no tuvieron la misma respuesta o el mismo costo que tuvo que asumir Mateo para seguir a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo muere y todos los discípulos quedan desolados, los vemos a ellos de vuelta al lago pescando. Aquel hombre llamado Simón, al cual el Señor Jesucristo le dijo que iba a ser Cefas, que iba a ser Pedro, cambiándole el nombre, vuelve a pescar ante la incertidumbre de la muerte del Señor Jesucristo. Pero Mateo nunca volvió. Mateo nunca regresó a sentarse al banco de los tributos. Mateo, sin resistencia, queridos, sin preguntas, sin demora, se levantó, dejó todo y le siguió. Qué distinto es Mateo a los demás aspirantes al discipulado que hemos visto anteriormente. Pero qué tan distinto Mateo es de nosotros. ¿Cuántas veces hemos resistido nosotros al mandato de Dios? Dios nos manda algo imperativo y nosotros simplemente nos resistimos. ¿Cuántas veces hemos rezongado? Hacemos cosas que Dios nos ordena, pero rezongamos en nuestro corazón. Nos quejamos. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Cuántas veces de mala gana hacemos lo que Dios nos demanda? ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos, Dios, ¿por qué pides esto? ¿Por qué pides aquello? ¿Cuál es el fin de lo que estás pidiendo? Siempre nos preguntamos el por qué y nunca el para qué. ¿Cuánto dilatamos? ¿Cuánto postergamos el seguir al Señor, el buscarle? ¿Cuánto le damos vuelta a las disciplinas espirituales? Decimos mañana comienzo. Pero para Mateo no fue así.
No tuvo tiempo para pensarlo. No tuvo tiempo para meditarlo. Jesús le dijo, ahora sígueme. Y él actúa como tú y yo deberíamos actuar. El Salmo 119, versículo 60 dice, David, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. La respuesta de Mateo fue instantánea. Se levantó, le siguió. Tenemos esa misma prestancia nosotros, de responder a un llamado del Señor y hacerlo inmediatamente. La verdad es que no. Tenemos que reconocerlo. Mateo dejó la fuente de su riqueza. Ya tenía mala fama, era lo único que él podía desempeñar, era el único fuente de ingreso, puesto de que él mismo había escogido esa forma de ganar dinero, se estigmatizó con eso, se encapsuló con eso, fue estereotipado por las demás personas. Quedó ahí, no, este hombre es un malo, ¿por qué? Porque es un recaudador de impuestos. Pero él renunció a su estatus, él renunció a sus riquezas, él renunció también al único, probablemente, medio por el cual él podía seguir generando riqueza. Él dejó todo. Él se levantó en el instante y siguió al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado cosas? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos renunciado a cosas trascendentes por seguir a Cristo? Un autor dijo con respecto a Mateo, lo único que él se llevó de la mesa de los tributos fue su lápiz, con el cual escribió su evangelio. Hermanos, ¿qué hemos dejado nosotros? ¿Qué hemos dejado nosotros? ¿Acaso muchos no seguimos siendo en esencia los mismos? El llamado a seguir a Cristo es un llamado radical. El llamado a seguir a Cristo requiere una respuesta inmediata, requiere renuncia. Podríamos decir que la respuesta de un discípulo verdadero, genuino, conforme al perfil del cargo de discípulo de Cristo es la siguiente. Primero, escucha. ¿Tenemos la disposición de escuchar el mandato de Dios? ¿Tenemos esa disposición siquiera? Porque hay algunos que ni siquiera les gusta escuchar la palabra de Dios. Segundo lugar, no se resiste. Mateo no se resistió. No resistimos nosotros a obedecer el mandato de Dios. ¿Cuánta oposición ponemos? Dios nos ampare, Dios nos ayude, hermanos. Tercer punto, no pregunta. Mateo no preguntó. A diferencia del discípulo anterior que le preguntó si le permitía ir a enterrar a su padre, él no presenta nada, él no pregunta, no le dice dónde voy a ir, nada. Cuando alguien te dice sígueme, en el contexto del Señor Jesucristo y de Mateo, significaba que esta persona a la cual tú ibas a obedecer iba a ir delante de ti y te iba a llevar donde él quisiera. Y no solo eso involucraba una entrega completa, una confianza plena en aquel que te estaba llamando a seguirle. Mateo no conocía el camino que iba a recorrer, pero sí confiaba en aquel que le estaba llamando a recorrer el camino que le esperaba. Un discípulo no pregunta. Cuarto punto, un discípulo lo hace ahora. No hay dilación, no hay tiempo que esperar, nada de eso. Es ahora. Es ahora.
Cuando Dios nos ordena algo, cuando nos encontramos frente a su palabra, frente a su palabra, y nos dice que hay algo que debemos renunciar, no es para mañana, es para hoy, es ahora. Quinto punto, lo deja todo, lo deja todo. Mateo dejó todo ahí. Se paró del banco y lo siguió. No se preocupó de quién iba a quedar, o alguien podía decir, oye, qué irresponsable el hombre. ¿Quién iba a quedarse haciendo eso? Sí, muchas personas podrían haber tomado el lugar de Mateo, pero él entendía que nadie podía tomar el lugar de él a la hora de seguir a Cristo. Y él decidió obedecer a aquel que le había llamado. Él lo dejó todo. Y eso nos lleva a la sexta característica. Le sigue. Un discípulo le sigue. Seguimos a nuestro Señor. Seguirle implica obedecerle, escucharle. Seguirle implica negarnos. Todo en pro de lo que Él tiene preparado para nosotros, queridos. Eso es lo que busca el Señor en un discípulo. No hay nada que nosotros podamos hacer, nada para merecer el gozo de ser llamados por el Señor. Pero el Señor busca discípulos que tengan esta disposición. Este es el perfil de aquel que debe seguir a Cristo. El obispo Ryle dijo lo siguiente con respecto a Mateo. Él dijo, el hombre más rico del mundo va a ser olvidado muy pronto, cuando muera. Pero mientras dure este mundo, habrá millones que conocerán el nombre de Mateo, el publicano. ¿Por qué? Porque él lo dejó todo y siguió a Cristo. Porque él renunció a sí mismo y siguió a Cristo. Porque él se reconoció en su condición y siguió al Señor Jesucristo. Él era un pecador. Eso es lo que él era. Y al ver el llamado de nuestro Señor, él no puede hacer otra cosa que dejar lo que está haciendo e irse en pos de la vida. Por eso el contexto de este pasaje es importante. Leímos el capítulo 9, pero comenzamos desde el versículo 9. Pero desde los versículos 1 al 8, del mismo capítulo 9, se nos muestra cómo el Señor sana a un paralítico, un hombre que estaba inmovilizado. Y ahí Él se muestra con todo su poder, con toda su gloria, mostrándose como Dios, dando sanidad a este hombre, pero también mandándose una frase tremenda, que es el contexto en el cual viene toda esta sección, que es el poder que el Señor Jesucristo tiene para llamar y para salvar a aquellos que son pecadores. Él le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Eso causó un revuelo en todos los religiosos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Bueno, unos versos más adelante, vemos al Señor Jesucristo. No solamente perdonando pecados, sino llamando a los pecadores. Cristo llamando a los pecadores. Un discípulo hace todo lo que vimos, esas 6 cosas que acabamos de revisar. Escucha, no se resiste, no pregunta, lo hace enseguida, lo hace ahora, lo deja todo y le sigue. Pero también, un discípulo de Cristo es aquel que se reconoce como un pecador. Y eso es algo que vamos a ver Dios mediante la próxima semana, con más detalle. El llamado del Evangelio es para pecadores, no para personas que se consideran justas. Y Mateo se reconocía como un pecador. Este pecador hizo todo eso. Escuchó, no se resistió, no preguntó. Lo hizo en el momento, dejó todo y siguió al Señor Jesucristo. Ahora, hay otro elemento que podríamos nosotros considerar del versículo 10 de este segmento.
Y ese es el segundo punto, o el segundo característica importante del perfil del cargo del discípulo de Cristo, que es que el discípulo de Cristo comparte la gracia que recibió. Versículo 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo era un pecador, él lo reconocía, pero él también sabía que sus amigos estaban en la misma condición que él y que necesitaban conocer al Señor. Es interesante porque aquí él, en el relato de Mateo, como está hablando de sí mismo, en tercera persona, él nos cuenta que fue él quien organizó una fiesta en honor al Señor Jesucristo, en donde invitó a sus amigos para participar. Él no dice eso, es por letras, por la escritura de Lucas y de Marcos, que nosotros sabemos que precisamente Mateo organizó una fiesta en su casa. Pero Mateo simplemente de una manera humilde, no diciendo, no, yo hice una fiesta al Señor, en honor al Señor, él simplemente dice y habla del honor que él tuvo de recibir a Cristo en su mesa, en su casa. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Él tiene que haber sido pero muy cuidadoso a la hora de escoger a las personas que irían a esa fiesta. Sus mejores amigos, sus más cercanos. Pero él también menciona a los más pecadores. Ese era el tipo de personas que eran amigos de él. ¿Quiénes eran sus invitados? Otros publicanos, rechazados igual que él, pecadores igual que él, ladrones, aprovechadores, avaros, egoístas igual que él. Y otras personas también llamadas aquí pecadores. ¿Quiénes eran estos pecadores? Así se les llamaba a quienes, conociendo las leyes religiosas de esa época, se rehusaban a cumplirlas, particularmente aquellas que prohibían comer ciertas cosas. Eso eran considerados como pecadores a la luz de los religiosos de la época. No eran simplemente personas que pecaban, sino que eran quienes, conociendo las leyes religiosas, no estaban ni ahí, por así decirlo, con dejar o abstenerse de comer lo que era considerado inmundo. Y también ellos se juntaban con gentiles. Entonces, toda persona en ese tiempo que se juntaba con gentiles, que convivía con gentiles y que además comía lo que ceremonialmente era contaminado, ellos se les llamaba así y se les clasificaba, se les etiquetaba, se les discriminaba y se les llamaba pecadores. Es increíble cómo las versiones de la Biblia en español, algunas señalan que eran hombres de mala fama, pero hay una versión que le llama escoria. O sea, en vez de decir que eran publicanos y pecadores, dice, y otros hombres considerados escoria. Y es increíble esta versión, porque lo que hace es darle el verdadero sentido o el peso de lo que la palabra original, en el sentido original de la expresión pecadores, tenía para ese tiempo. Ser considerado por otros como un pecador en aquel entonces es considerarlo como una escoria. La diferencia entre la basura y la escoria es que en un basurero uno puede distinguir qué es basura y qué no. Esos restos que están rotos de la basura, que no se puede saber qué eran, se le denomina escoria. Eso eran estos hombres para la sociedad. Escorias, desechados, discriminados, pecadores. Y Mateo no quiso recibir, reconociéndose como un pecador, no quiso quedarse él solo con el regalo de seguir a Cristo. Él también quiso que sus amigos le conocieran. Por eso realiza esta fiesta en honor a Cristo, donde muchos de sus amigos participaron también. Mateo tiene un corazón misionero. Mateo no solamente está satisfecho con seguirle, es un hombre obediente, es un discípulo ejemplar, es alguien que no duda, es alguien que no cuestiona, es alguien que lo hace en el momento.
Pero también Mateo es alguien que considera la necesidad que tienen sus amigos pecadores igual que él de conocer al Salvador y de tener también la posibilidad de oír el mismo llamamiento que él recibió, a seguirle. Mateo tenía un corazón misionero. Ese es otro punto dentro de el perfil del cargo del discípulo verdadero. No solo reacciona inmediatamente, renuncia, obedece, no pregunta, sino que también se preocupa por sus amigos, para que ellos también puedan recibir ese llamado. Esos son dos elementos importantes que vemos aquí, hermanos. Yo te pregunto, ¿cumplimos con alguno de estos perfiles? De estos elementos del perfil. Dios nos ayude a humillarnos delante de Él. Dejar de ser duros de cerviz, duros de corazón. De arrepentirnos delante del Señor. Que su palabra nos confronte esta mañana. Que su palabra nos golpee, porque lo necesitamos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos seguir. Necesitamos tener una actitud real de un discípulo. Sin excusas. Obedeciendo el llamado ahora. No objetando. Eso es lo que Dios nos pide. Dios nos ayude a ser discípulos que le siguen. Dios nos ayude y que su Espíritu Santo confronte en nuestros corazones. Y que nosotros no contristemos al Espíritu Santo por nuestra dureza, por nuestra desobediencia. Y que entendamos que todo lo recibimos por gracia. Qué gran honor es seguir a Cristo. Qué gran bendición, la cual no merecíamos. Pero que no pensemos que porque lo recibimos gratis no tiene valor y no tiene importancia. Para nosotros fue gratis, pero para Dios no fue gratis. Ese llamado a la vida eterna a nosotros no nos costó nada, pero a Dios el Padre le costó todo. Quebrando su corazón, partiendo su corazón, viendo a su Hijo morir en una cruz por tus pecados y los míos, para que hoy nosotros despreciemos el llamado, para que minimicemos la importancia del llamado del Señor. Amados, sigamos reflexionando, sigamos meditando en nuestros caminos, sigamos orando al Señor que nos ayude a ser discípulos reales, a no escatimar costos. No vayas a mi celular, estoy escuchando. Que Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor derrame su gracia en nosotros y podamos seguirle. Podamos continuar en este camino maravilloso. Y podamos seguir detrás de Él hasta la eternidad. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias, muchas gracias te doy por este tiempo con mis hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, que ciertamente expone nuestras debilidades, que expone nuestras fluctuaciones, nuestra inconsistencia, que nos confronta porque vivimos tan cómodos en una época tan cómoda, donde ser cristiano no implica nada tan duro, tan cruel como en otros lugares. Y
Y muchas veces le bajamos el pelo, le bajamos el perfil a la importancia del llamamiento supremo que hemos recibido de tu parte. Padre, perdónanos, por favor. Cambia nuestro corazón. Quebranta nuestro corazón duro. Ablándalo. Perdónanos por contristar a tu espíritu, encapsulándolo en un rincón remoto de nuestro ser, no permitiendo que Él nos llene, sino aislándolo e entristeciéndolo. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor. Que tu palabra nos confronte y que esta semana, en los versículos de reflexión que vamos a tener, podamos, mi Dios, seguir preguntándonos y seguir determinándonos a cambiar y a seguirte como tú demandas de nosotros. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.